El presente tema es un ejercicio de datos estándar con índice de correlación. Se tiene un ejercicio donde se indica que existen 4 diferentes materiales, los cuales son botes con un determinado nivel de anchura y de altura. Asimismo, se tiene registro de estudios efectuados anteriormente, donde se tienen las dimensiones de cada uno de los botes y los tiempos que se tardan en la elaboración de cada actividad. Este, lo, las actividades son estas y los elementos que son estos están aquí. Se desea conocer el tiempo estándar de un nuevo bote con, con diferentes dimensiones. Por ejemplo, este bote tendrá un ancho de 12 pulgadas y una altura de 20, que es diferente a estos. Para efectuar este ejercicio será uso de las siguientes fórmulas, las cuales se muestran acá. Vamos a calcular el primer elemento. El primer elemento sería este. Entonces vamos a analizar 5 elementos porque son diferentes actividades. Tenemos esta tablita donde nos indica una determinada acción. TS es tiempo estándar, X al cuadrado y X por tiempo estándar. Aquí en esta columna voy a poner estos datos, los voy a transponer. Por ejemplo, aquí tengo 0.06, aquí pongo 0.06, 0.08, 0.08, 0.1 y 0.12. Entonces estos datos los coloqué aquí. En X voy a efectuar una operación. Voy a multiplicar 12 por 12, 12 por 14, 12 por 16 y 12 por 18. Aquí, como es mi primer elemento, voy a multiplicar 12 por 12, es igual a 144. Ahora 12 por 14 lo pongo acá y me da 168. Ahora 12 por 16, aquí pongo 12 por 16, 192. Ahora 12 por 18, 216. La siguiente columna refiere a esto elevarlo al cuadrado. Por ejemplo, 144 al cuadrado, ahí está, 20.736. 168 al cuadrado, 28.000. 192 al cuadrado, 36.864. 216 al cuadrado, 46.000. Ahora en la última columna voy a multiplicar el valor de X por el tiempo estándar. Por ejemplo, 0.06 por 144, 8.64. 0.08 por 168, 13.44. 0.1 por 192, 19.2. 0.12 por 216, 25.92. Ya tengo mis datos de cada elemento. Ahora voy a proceder a sumar cada columna. Voy a sumar desde 0.6 hasta 0.12. Me da un total de 0.36. Ahora voy a sumar 144 más 168 más 192 más 216, 720. Voy a sumar todos estos números. Me da un total de 132.480. Finalmente voy a sumar estos números desde 8.64 hasta 25.92. Me da 67.2. Una vez que tenga estos datos, voy a proceder
a efectuar esta fórmula y a desarrollar esta ecuación. Me pide n. ¿N qué significa? Es el número de datos que tengo en el estudio. Entonces, el número de datos que tengo en mi estudio son 4, porque existen 4 botes. Entonces mi valor de n va a ser 4. Pongo b es igual a 4. Ahora, como aquí me dicen que n está junto a esto, entonces significa que voy a multiplicar n por la suma de x por ts. La suma de x por ts es 67.2. Entonces pongo 4 por 67.2. Tengo aquí un signo negativo porque es una resta. Entonces pongo el punto de resta, el signo de resta. Ahora me pide la suma de x por el tiempo estándar. La suma de x es 720. Entonces pongo aquí 720. Aquí me pide que multiplique por el tiempo estándar. Pongo un asterisco que significa multiplicación y pongo el tiempo estándar que es 0.36. Aquí está. Ahora, aquí me pide multiplicar n por la suma de x al cuadrado. Como dijimos en un principio, n en mi estudio tiene un valor de 4, ya que es el número de datos estudiados. Entonces 4 lo voy a multiplicar por la suma de x al cuadrado por 132.000. Ahí tengo 4 por 132.480. Ahora a este número le voy a restar la suma de x elevado al cuadrado. Pongo mi signo menos. Aquí no se vayan a confundir. Estos dos elementos parecen iguales, pero significan diferentes cosas. Aquí me pide la suma de x al cuadrado. Es esta, x al cuadrado. Y aquí me pide la suma de x elevado al cuadrado. Entonces, la suma de x es 720 y esto lo voy a elevar al cuadrado. Entonces pongo aquí mi valor de la suma de x elevado al cuadrado. Entonces pongo 720 elevado al cuadrado. Una vez que tenga estos datos voy a proceder a efectuar la operación. Me pide que efectúe 4 por 67.2. 4 por 67.2 equivale a 268.8. Tengo un signo negativo, significa resta, lo pongo. Menos, ahora, voy a multiplicar 720 por 0.36. El resultado de 720 por 0.36 es 259.2. Asimismo hago el mismo procedimiento para abajo. 4 por 132.480 equivale a 529.920. Tengo el signo de resta, entonces lo pongo. Menos, ahora, 720 elevado al cuadrado da un total de 518.400. Entonces ya voy con mi ecuación desarrollándola. Ahora, lo que voy a hacer es a 268.8 le voy a restar 259.2. Eso me da un total de 9.6. Y voy a 529.920 le voy a restar 518.400. Me da un total de 11.520.
Ahora, voy a 9.6, lo voy a dividir sobre 11.520, me da un resultado de 0.00083. Este es mi valor de B, que es esta fórmula. Entonces ya tengo mi primer valor. Procedo a calcular la ecuación A. La ecuación A me pide la suma del tiempo estándar. La suma del tiempo estándar es 0.36 menos el valor de B, que es este, multiplicado por la suma de X. La suma de X es 720 dividido sobre 4. Entonces, la suma de tiempo estándar es 0.36. Tengo un signo negativo, significa resta. Lo pongo. Ahora, me pide el valor de B. Tengo que poner el valor de B, que es 0.00083 multiplicado por, pongo el signo de multiplicación por la suma de X. La suma de X es 720. Pongo 720 dividido sobre 4. Una vez que tenga estos, procedo a efectuar las operaciones que están entre paréntesis. Pongo A es igual a 0.36 menos. Ahora, este número lo voy a multiplicar por 720. Me da un total de 0.05936 dividido sobre 4. Ya tengo esto. Ahora procedo a sumar estos valores. A 0.36 le voy a restar 0.5976. Me da un resultado negativo, ya que este número es mayor que este. Entonces 0.36 menos este número da un total de menos 0.2376. Ahora lo único que voy a hacer es dividirlo sobre 4. Entonces este número dividido sobre 4 me da a menos 0.0594, el cual, como aquí me dice 0.59, lo puedo redondear a 0.60. Ya tengo mi segundo valor calculado, que es menos 0.060. Ahora voy a calcular el tiempo estándar. El tiempo estándar lo puedo hacer con la siguiente fórmula, el cual me dice que el valor de A, que es esto, le tengo que sumar el valor de B multiplicado por X. X para el nuevo producto sería la multiplicación de 12 por 20. Entonces 12 por 20 me da un total de 240. Mi valor X en este ejercicio va a ser 240, ya que es el resultado de la implementación de un nuevo producto. Entonces hago lo siguiente. Pongo el valor de A. El valor de A es menos 0.060. Lo pongo acá. A ese número le tengo que sumar, me pide una suma, más el valor de B. Este es el valor de B. Ahí está el valor de B, multiplicado por X. X dijimos que era 240. Lo pongo acá multiplicado por 240. Ahora voy a menos 0.060 le voy a sumar el resultado de 240 por 0.00083, como está ahí. Ya finalmente efectúo la operación y me da un total de 0.13.
Este valor es importante y nos va a servir para el cálculo final, mientras ya tenemos la operación efectuada del primer elemento, el cual nos dio un valor de 0.13. Debemos ahora calcular el segundo elemento. El segundo elemento consta de estos números. Ahora, como hicimos en un principio, estos datos vamos a pegarlos aquí. Ahí está. Todos son 0.08. Entonces, pues aquí ponemos esos números. El valor de x es igual a la multiplicación de estos dígitos. Entonces, como la multiplicación es la misma que en el primer ejercicio, entonces pongo los mismos resultados. ¿Por qué? Porque 12 por 12 es 144. 12 por 18 equivale a 216, igual que aquí. Ahora, como son los mismos dígitos, estos que estos, entonces sus números elevados al cuadrado van a ser los mismos. Ahora, la multiplicación de x por ts aquí sí va a cambiar, porque voy a multiplicar 0.08 por 144, 0.08 por 168, 0.08 por 192 y 0.08 por 216. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es sumar los valores de cada columna. La suma de estos valores me da un total de 0.32. La suma de estos valores como el primer elemento es 720. La suma de estos valores es igual a 132.480. Finalmente, la suma de estos valores me da un total general de 57.6. Ahora, ya conocemos los valores del segundo elemento, como dijimos son estos. Ahora volveremos a calcular su tiempo estándar mediante las fórmulas mostradas, que son estas. Ahora, el valor de n. El valor de n desde un principio se dijo que era 4, ya que estamos estudiando a 4 elementos, que son estos 4 botes. Entonces, a 4 lo voy a multiplicar lo multiplicaré por la suma de x por ts. La suma de x por ts es 57.6. Ahí lo tengo. Ahora, como aquí me dice una resta, pongo su signo. Ahí está. Ahora, la suma de x, que es 720, lo pongo acá. Multiplicado por el tiempo estándar. El tiempo estándar es de 0.32. Ahí está. Ahora la parte de abajo me dice n. El valor de n es 4. Multiplicado por la suma de x al cuadrado. La suma de x al cuadrado es esta. 132.000. Entonces pongo aquí. Por 132.000 me pide efectuar una resta. Pongo el signo. Ahora, la suma de x lo elevaré al cuadrado. La suma de x es esta. Suma de x, que son todos estos números, es 720. Pongo 720 y lo elevo al cuadrado. Procedemos a efectuar las operaciones. Voy a multiplicar 4 por 57.6. Me da un total de 230.4. Pongo el signo de resta porque aquí me lo pide. Ahora, 720 lo voy a multiplicar por 0.32. 720 por 0.32 me da un total de 230.4. Como vemos, los resultados son iguales. Ahora, si yo a 230 le resto 230.4, me queda 0. Vamos con la fórmula. Entonces, 230.4 menos 230.4 es igual a 0.
Nos faltó efectuar la operación de abajo. 4 lo multiplico por 132.480, me da un total de 529.920, menos, porque aquí me pide este número, 720 elevado al cuadrado es igual a 518.400. Ahora, 230.4 menos esto, como dijimos, equivale a 0. Pongo a 0. Ahora, 529.920 menos 518.400 me da un total de 11.520. Aquí sabemos que el resultado es 0 porque todo número que es 0 dividido sobre cualquier otro dígito automáticamente es 0. Entonces el valor para el segundo elemento de B es 0. Procedemos con el cálculo de A. Me pide la suma del tiempo estándar. Aquí en el segundo elemento es 0.32. Pongo acá 0.32 menos, me pide, pongo el signo de menos. Ahora me pone el valor de B. El valor de B es 0 multiplicado por la suma de X. La suma de X es 720. Pongo 0 por 720 y todo eso dividido sobre 4. Ahora, 0.32 menos 0 por 720, pongo el resultado, 0 por 720 automáticamente es 0, porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. Lo divido sobre 4. Ahora, a 0.32 le resto 0, me da un total de 0.32. Aquí en la resta cambia porque a este número no le estoy restando nada. Por ende, el número automáticamente es el mismo. Ahora, como dijimos, 0.32 menos 0 es igual a 0.32. Únicamente me falta dividirlo sobre 4. Lo divido sobre 4 y mi resultado es 0.08. Este es mi resultado de B. Ahora procedo a calcular el tiempo estándar mediante esta fórmula. Me pide el valor de A, que es 0.08, lo pongo acá, más, pero aquí me indica una suma, el valor de B. El valor de B es 0, multiplicado por X. X es 240. Vamos a proceder a multiplicar 0 por 240, automáticamente es 0. Entonces, 0.08 más 0, automáticamente el resultado será el mismo, ya que no estamos agregándole ni un valor extra al número anterior. Entonces mi resultado para el segundo elemento será de 0.08. Ahí está. Ya calculamos el primer elemento y el segundo. Ahora procederemos al tercer elemento. El tercer elemento consta de estos números, que es llenar el bote, desde 0.35 hasta 0.68. Estos valores los transpondré aquí. Entonces ahí está, desde 0.35 hasta 0.68. Los valores de X seguirán siendo los mismos que en el primer y segundo elemento, ya que son los mismos datos. Obviamente tomados de la multiplicación de aquí. Ahora, como estos son los mismos datos que el primer y segundo elemento, entonces el número elevado al cuadrado serán los mismos. ¿Por qué? Porque 144 elevado al cuadrado equivale a 20.736. De la misma forma, 216 elevado al cuadrado da como resultado 46.656.
Ahora, el valor que sí cambia será este, x por ts, porque voy a multiplicar 0.35 por 134, me da 50.4, 45 por 168, 75.6, 0.55 por 192, 105.5, 68 por 216, 146.88. Ahora lo que sigue es la suma de cada fila, de cada columna. Esta columna da un total de 2.03. Esta columna 720. Esta columna 132.480. Ahora la suma de estos datos equivale a 378.48. Procedo a calcular el valor de B y el valor de A. El valor de N, como se dijo, es 4. Pongo B es igual a 4, multiplicado por la suma de X por TS. La suma de X por TS es 378.48. Entonces pongo ese valor. Ahora aquí me pide efectuar una resta. Pongo el signo. Ahora multiplicaré la suma de X, que es 720, multiplicado por la suma del tiempo estándar. La suma del tiempo estándar es 2.03. Aquí abajo me pide el valor de N. El valor de N es 4, multiplicado por la suma de X al cuadrado, que es 132.480. Me pide una resta, menos. Ahora, el valor de X, la suma de X, que es 720, lo elevaré al cuadrado. Ahí está. Debemos ahora efectuar estas operaciones. 4 por 378.48 da un resultado de 1513.92. Pongo el signo menos porque es una resta. Ahora 720 por 2.03 equivale a 1461.6. El valor de 4 multiplicado por 132.480 da 529.920. Me pide efectuar una resta. Pongo el signo. Ahora 720 elevado al cuadrado me da 518.400. Ya lo único que sigue es a este número restarle este otro. Entonces me da que es 52.32. Ahora a este dato le tengo que restar el otro siguiente. Me da 11.520. Ahora efectúo una división. 52.32 sobre 11.520 da un total de 0.0045. Ya tengo mi primer dato del tercer elemento, que es B. Prosigo con el cálculo de A del tercer elemento. Me pide la suma del tiempo estándar. La suma del tiempo estándar es 2.03. Entonces pongo aquí 2.03 menos, pongo el signo de menos, pongo ahora el valor de B, que es 0.0045, multiplicado por la suma de X. Pongo el signo de multiplicación por la suma de X. La suma de X es 720. Ahí está. Ahora lo divido sobre 4 y mis resultados serán los siguientes. Como primer consigna pongo el valor de A y el número que está a la izquierda. Ahora procedo a efectuar
el producto de 0.0044 por 720, el cual me da un total de 3.168 dividido sobre 4. Finalmente procedo a realizar la siguiente operación. A 2.03 le resto 3.168, el cual me da un total de menos 1.138 dividido sobre 4. Ya finalmente, a menos 1.138 lo divido sobre 4 y me da menos 0.02845. Ya tengo mi segundo valor, que es A. Procedo a calcular el tiempo estándar. El tiempo estándar me pide el valor de A. Aquí está. Es un número negativo, entonces lo pongo. Mi valor de A es menos 0.2845. Ahora me pide una suma. Efectúo la suma. Pongo el valor de B. El valor de B es este, porque aquí me lo piden. Ahora, este que es el valor de B, lo multiplicaré por X. El valor X que quiero encontrar son 240. Entonces pongo a 0.045 multiplicado por 240. Procedo a efectuar ahora la multiplicación de 0.045 por 240. Me da un total de 1.8. Entonces, menos 0.2845 más 1.08 me da un total de 0.79. Entonces, este es mi tercer valor, 0.79. Ya calculé el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Falta calcular el elemento 4. El elemento 4 es quitar el bote lleno y tiene estos datos desde 0.12 hasta 0.2. Entonces lo que voy a hacer es copiar esos datos y ponerlos aquí, 0.12 y 0.2, todos estos elementos. Mis valores X son los mismos que en el primer y segundo y tercer elemento. Entonces pongo los mismos datos que aquí, ya que sacamos, como se dijo, de la multiplicación de estos números. Ahora, 144 elevado al cuadrado, ya dijimos sus valores y ahí están. Por ejemplo, 192 elevado al cuadrado, 36.864. 216 elevado al cuadrado, 46.656. Este dato sí va a variar, ya que voy a multiplicar 0.12 por 144. Es 17.28. 0.15 por 168, 25.2. 0.18 por 192, 34.56. 0.2 por 216, 43.2. Ya lo que me falta hacer es sacar la suma de cada columna. La suma de estos datos me da 0.65. La suma de estos elementos 720. La suma de estos valores 132.480. Y la suma de estos datos 120.24. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir los datos. El valor de n es 4. Ahora 4 multiplicado por la suma de x por ts, que es 120.24. Voy a multiplicar 4 por 120.24. Me pide una resta. Pongo el signo. Ahora, lo que voy a hacer es, a la suma de x, que es 720, lo voy a multiplicar por el tiempo estándar, que es 0.65.
pongo los datos y abajo igual n equivale a 4 multiplicado por la suma de x al cuadrado, que es 132.480. Tengo el signo menos, pongo el signo. Ahora me pide la suma de x elevado al cuadrado, 700 elevado al cuadrado. Ahí está. Ahora, 4 por 120.24 es igual a 480.96 menos, pongo el signo menos. Ahora, 720 multiplicado por 0.65 equivale a 468. Ahora procedo a multiplicar 4 por 132.480. Es igual a 529.920. El signo menos se pasa para acá y 720 elevado al cuadrado equivale a 518.400. Lo que voy a hacer ahora es efectuar esta operación. A 480.96 le voy a restar 468. Me da como primer resultado 12.96. Ahora, este elemento menos este es igual a 11.520. Finalmente lo que voy a hacer es, a 12.96 lo voy a dividir sobre 11.520. Ya calculé mi primer valor b, que es 0.0011. Ahí está. Ahora procedo a calcular el valor de a. Me pide la suma del tiempo estándar. La suma del tiempo estándar es 0.65. Me pone un signo negativo que es resta. Ahora el valor de b, que es este, lo paso para acá. Ahí está el valor de b y lo multiplico por la suma de x. La suma de x es 720 y lo divido sobre 4. Mi siguiente operación es igual a, pongo este dato directo para acá, 0.65. Pongo el signo de menos. Ahora, esto lo multiplicaré por 720. Me da un resultado de 0.792. Lo dividido sobre 4 y calculo los valores. 0.65 menos 0.792 sobre 4 me da un número de menos 0.142. Ya finalmente ese dígito lo divido sobre 4 y me da un aproximado de menos 0.0355. Este es mi valor de b. Procedo a efectuar la siguiente y última fórmula del cuarto elemento. Me pide que ponga mi resultado de a. Mi resultado de a es este. Entonces lo pongo aquí. Me pide efectuar ahora una suma. Pongo el signo de suma. Me pide el valor de b. El valor de b es este. Entonces pongo el valor de b y lo tengo que multiplicar por x. El valor x que estoy encontrando es 240. Entonces pongo multiplicado por 240. Paso con el siguiente elemento. Este número lo bajo y efectúo esta operación. 240 multiplicado por 0.0011 me da un resultado de 0.264. Ya finalmente, a menos 0.0
355 le sumo este valor y me da como resultado 0.22. Ya tengo mi tiempo estándar del elemento 4. Procedo a copiar los valores del quinto elemento, que es este. Entonces copio estos datos que están acá y los paso para acá. Vamos a observar que son los mismos datos, se repiten, es 0.05, entonces no hay problema y los paso para acá. La suma de x es la misma que el 1, el 2 y el cuarto elemento, que son estos datos, entonces los pongo acá. Me pide elevar estos datos al cuadrado y al igual que los 4 primeros elementos son los mismos. Ahí está. Ahora la multiplicación de x por ts sí cambia, ya que voy a multiplicar 0.05 por 144. Multiplico 0.05 por 168. Multiplico 0.05 por 192 y 0.05 por 216. Ahí está, 10.08. Procedo a realizar la suma de cada columna. 0.05 más 0.05 más 0.05 más 0.05 es igual a 0.2. La suma de estos valores es 720. La suma de estos datos equivale a 132.480. Y la suma de xts me da un valor de 36. Tengo que sustituir ahora estos datos en la fórmula. Me pide el valor de n. N equivale a 4 multiplicado por la suma de xts, que es 36. Entonces pongo 4 por 36 menos, pongo el signo menos. Ahora, la suma de x es 720. Lo pongo acá, 720 multiplicado por el tiempo estándar. El tiempo estándar es 0.2. Ahí está. En la parte de abajo me pide el valor de n, que es 4, multiplicado por la suma de x al cuadrado, que es 132.480. Ahí está. Menos, pongo el signo menos. Ahora la suma de x elevado al cuadrado. La suma de x es 720. Lo tengo que elevar al cuadrado. Procedo con la multiplicación de 4 por 36. 4 por 36 es igual a 144. Este signo lo paso para acá. Y 720 por 0.2 me da un resultado de 144. Como vemos, 144 menos 144 me dará un resultado de 0. Mi resultado de multiplicar 4 por 132.480 es 529.920. A este número le voy a restar 720 elevado al cuadrado, el cual es 518.400. Procedo con el cálculo. 144 menos 144 es 0. 529.920 menos 518.400 me da un total de 11.520.
Por obvias razones, 0 dividido sobre 11.520, automáticamente mi resultado es 0. Entonces ahí está el valor del quinto elemento para la fórmula de B. Para el cálculo de A, me pide la suma del tiempo estándar, el cual es 0.2. Entonces pongo aquí A es igual a 0.2 menos, tomo el signo menos, mi resultado de B. B equivale a 0. Ahora, a 0 lo tengo que multiplicar por la suma de X, que es 720. Ahí está. Y dividirlo sobre 4. Después, prosigo. A es igual a 0.02. 0 multiplicado por 720 es 0. Entonces 0.02 menos 0 automáticamente es el número anterior. Ya lo que me falta hacer es dividirlo sobre 4. Entonces 0.2 sobre 4 me da un total de 0.05. Ya tengo mi segundo valor para A. Mi segundo valor del quinto elemento, que es para A. Lo último que nos falta hacer es encontrar el valor del tiempo estándar. Para eso me pide poner el valor de A, que es 0.05, más, pongo el signo de más, el valor de B, que es 0, multiplicado por X. Recordemos que X es 240. Ahí está. Ahora, 0 por 240 equivale a 0. Voy a sumar 0.05 más 0 y por obvias razones mi resultado final tiene que ser 0.05, ya que aquí le estoy sumando 0, pero como no agrega valor, se queda con el resultado que sí tiene. Entonces este es el resultado de mi quinto valor. De acuerdo al ejercicio, lo que me pide encontrar es el tiempo estándar. Ahora lo que debo de hacer es sumar cada resultado que me dio esta fórmula. Voy a sumar 0.13 más 0.08 más 0.79 más 0.22 más 0.05 en esta última tablita. Mi primer valor fue 0.13. Entonces pongo aquí 0.13. Mi segundo valor fue 0.08. Mi tercer valor 0.79. Mi cuarto valor 0.22. Y finalmente mi quinto elemento fue de 0.05. Ahí está. Ya lo que debo de efectuar para culminar con el ejercicio es hacer la suma de cada uno de los valores y como resultado final me dará 1.27. Este va a ser mi tiempo estándar para las operaciones del quinto bote, que es el que yo estaba buscando, que es este. En total, todos estos puntos junto con este dará un resultado de 1.27. Y hasta aquí llegamos con el desarrollo de este ejercicio. Está un poco largo, pero al final se consigue lo que se desea encontrar.